Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a empezar a ver el volumen de sólidos de revolución. Y este es un pequeño video de introducción que es muy importante que veas porque te explico como en grueso todo lo que hay y luego ya los otros videos son como para resolver un poquito de ejercicios y entiendas cómo se aplica y nada más. Muy bien. Bueno, déjame empezar diciéndote que el volumen de sólidos de revolución no es otra cosa sino la ecuación de una curva o de dos curvas que cuando las dibujas en la gráfica las haces girar y cuando las haces girar pues creas un objeto, creas una figura. Ahora, para calcular los volúmenes de sólidos de revolución, tú ya lo has hecho antes, déjame decirte que tú ya lo has hecho sin darte cuenta, ahorita vas a ver cómo, y es muy fácil. Lo único que es un poquito ahí que tienes que ponerte las pilas es en plantear la ecuación. Y una vez que planteas la ecuación, la integras, es muy sencillo, y ¡pum!, tienes el resultado. Es bastante sencillo. Hay tres formas, hay tres tipos de sólidos de revolución o tres formas de calcularlos. Fíjate, te los voy a explicar para que los veas, venga. Como te decía, los sólidos de revolución son básicamente, voy a hacer aquí una gráfica, mira, y luego le voy a poner un dibujito y vamos a suponer que tú tienes una curva aquí. Esto tiene una ecuación. Esta tiene una ecuación cualquiera. Esta curva de aquí tiene una ecuación la que tú quieras. Y entonces tú la vas a hacer girar en este eje, ¿no? Y te dicen hay que hacerla girar sobre el eje de las X. Y entonces, pues tú cuando haces girar esto, te crea una figura así, que si la pusiéramos en 3D, pues te crearía así como una bala, ¿no? Te crearía así como una bala. Y entonces esa figura está llena, está rellena por dentro, está sólida, ¿me explico? Es como si fuera un pisapapeles, por ejemplo, como si fuera un puño, ¿no? O sea, está sólida, por dentro está sólida. Y también existe la opción de que te hagan girar, voy a poner así muy rápido, de que te hagan girar dos curvas, por ejemplo, vamos a poner una curva aquí con otra curva acá, y entonces esta es la parte que va a girar en este eje. Y entonces cuando tú haces ese movimiento, lo que vas a obtener es, en este caso, una figura parecida a la de arriba, pero con un hueco en medio. Entonces vas a obtener algo así como un vaso, por ejemplo. Un vaso, pues es una figura que se hizo rotar sobre un eje, pero está hueco por dentro, que es donde pones el líquido, ¿no? Entonces el vaso, si te fijas, tiene dos curvas, tiene dos paredes, que sería la pared de afuera tiene una curva, la pared de afuera del vaso, y la pared de adentro. Son dos curvas, ¿no? Una que está fuera del vaso y una que está dentro del vaso. Entonces, o sea, si un vaso lo ves desde arriba, si un vaso lo vieras desde arriba, pues lo verías así. Un vaso lo verías así. Esta es la pared del vaso, ¿no? Aquí pones el líquido, ¿no? O sea, si lo vieras desde arriba, voy a ponerlo así. En fin, entonces dibujé espantoso, pero entiendes lo que te trato de decir. Entonces, para esto hay tres maneras de calcular el volumen de sólidos en revolución. Hay tres formas de calcularlo. La primera forma es un método que se llama discos. Y el método de discos es para calcular los volúmenes de estos de revolución que son completamente sólidos, o sea, los que no tienen hueco, ¿ok? Los que no tienen hueco. Entonces, vas a calcular como por ejemplo este caso, donde es una bala así, ¿ok? Donde estás completamente macizo, no sé si me explico, donde está macizo. Entonces, es el volumen de discos. Luego hay otro que es el método de arandelas, le llaman en algunos países, y en México les llamamos rondanas. No sé si te acuerdas, una rondana es como una dona, o sea, una rondana es una cosa así. Es como una dona. Entonces, el método de arandelas lo vas a calcular cuando las figuras tengan un hueco adentro, Pero fíjate algo curioso, las curvas, como por ejemplo en el caso de un vaso, son muy constantes. Entonces tú puedes tener una figura que tenga un hueco adentro, pero la figura es pues redondita o alargadita, o sea, es una figura como bonita, como muy sencilla. Y hay un tercer método, que es el método de capas, que te sirve para figuras que también tienen un hueco adentro, pero que están todas raras. Por ejemplo, mira, si yo hago rotar una curva así más o menos bonita, con otra curva así más o menos estable, pues entonces vas a utilizar, cuando tú haces rotar dos curvas, pues puedes utilizar el método de arandela sin ningún problema. Pero cuando las curvas están súper raras, por ejemplo, que tienes una curva así, con otra curva así, por ejemplo, y ve esta área, o sea, eso te va a crear una figura así toda extraña, ¿no? Por ejemplo, como una campana, o sea, una campana normal, pues es así. Y entonces esta figura, que es una campana normal, bueno, me quedó medio mafufa,
pues está regular y entonces esto lo podrías hacer con arandelas. Pero una campana que esté garigoleada, así, o una guitarra, por ejemplo, tendrías que calcularla con el método de capas. ¿Por qué? Porque la figura está como más irregular, está como extraña, ¿sale? Sobre todo porque no está simétrica, Y algo importante, tiene un hueco por dentro, ¿sale? Entonces, recuerda, son 3 métodos, el de discos, el de arandelas y el de capas. Ahora, te decía que tú ya has calculado el volumen de sólidos de revolución, ya lo has hecho antes. ¿Qué sólidos de revolución has calculado? Pues conos y cilindros, ¿no? O sea, tú ya has calculado, cuando estabas en primaria, calculaste el volumen de conos. Si te acuerdas, solamente aplicabas la fórmula de pi por radio al cuadrado por altura sobre 2, ¿te acuerdas? Esta era la fórmula de los conos, lo calculabas. Y la de los cilindros, o sea, la de los cilindros es muy sencilla. O sea, tú tienes un cilindrito aquí, y esta fórmula es pi por radio al cuadrado por altura. Listo. ¿Cuál es el radio? Pues el radio es lo que va de aquí a la orilla, ¿no? En este caso, de aquí a la orilla. Ese es el radio. ¿Cuál es la altura? Pues esta es la altura, ¿no? Déjame lo pongo en otro color, en azul. Esta es la altura. ¿Y qué es pi? 3.1415, ¿no? O sea, el número que tú ya conoces. Eso es pi. Déjame abrir de una vez la calculadora aquí, para más adelante la vamos a utilizar. Entonces, lo único que tú te tienes que aprender para calcular en los 3 métodos, lo único que tú tienes que aprender o que tienes que saber para calcular el volumen de sólidos de revolución es esta fórmula. Esto es lo único que necesitas saber. Si tú te aprendes esta fórmula, pi por radio al cuadrado por altura, ya la hiciste. Con eso tienes. ¿Qué es lo difícil o dónde vas a batallar? Pues que tienes que encontrar el radio y que tienes que encontrar la altura. O sea, tienes que pensar cuál es el radio, tienes que pensar cuál es la altura. Y punto. Eso es todo lo que vas a hacer, ¿ok? Eso es todo lo que vas a hacer. Finalmente, para terminar este video de introducción, te voy a decir que cada uno de los métodos tiene esta misma fórmula, nada más con alguna pequeña variante en cuanto a los nombres, pero es exactamente lo mismo, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Lo único que te quiero decir para sólidos de revolución es que necesitas fijarte muy bien en los radios, fijarte muy bien en la altura, fijarte muy bien en la figura que se está trazando. Tú solo vas a calcular cilindros y que recuerdes que en el método de capas, que es el método número 1, cuando es sólido, vas a utilizar un cilindro. Y cuando es los otros 2 métodos, vas a utilizar una arandela. Es decir, algo que tiene un hueco adentro, ¿ok? Y pues la fórmula es exactamente la misma, nada más que aquí hay un solo círculo, o sea, hay un solo cilindro que es este, y en el método de arandela hay 2 cilindros, es decir, el cilindro de afuera, que es el que está macizo, y el cilindro de adentro, que es el hueco, ¿no? El cilindro de adentro hay un hueco. Entonces, si tú tienes un cilindro aquí, fíjate muy bien, si tú tienes un cilindro aquí, un cilindro, está en rojo, y tienes un cilindro adentro en azul, y este cilindro, este volumen de este cilindro, se lo sacas. Si tú se lo sacas, pues entonces vas a tener el cilindro rojo, ¿no? El cilindro rojo que estoy dibujando acá. Entonces, si tú calculas el volumen del cilindro rojo, todo el volumen del cilindro rojo, y luego calculas el volumen del cilindro azul, y al volumen del cilindro rojo le quitas el volumen del cilindro azul, pues entonces vas a obtener el resultado de la figura que estoy poniéndote aquí en verde, es decir, la figura ya con el hueco, porque pues le está sacando el sólido del hueco. ¿Sí me expliqué? Entonces, esto lo vas a ver en cada uno de los 3 métodos. Es bastante sencillo. Entonces, por favor, pon mucha atención y vamos para allá. Venga.